Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un bonito día. Vamos a comenzar con la clase número 13 del seminario, si hay fecha para el retorno de Cristo. Antes de comenzar con esta clase, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que por favor nos des inteligencia y sabiduría para poder comprender tu palabra, para poder comprender el escrito de tu profeta, Padre Santo, de Ellen White. Danos inteligencia para tener discernimiento, Señor, y así nuestra fe pueda aumentar con respecto al tema de tu segunda venida para el año 2031. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Bueno, en esta etapa del seminario ya vamos a entrar a explicar, estamos entrando a explicar ya algunas citas bíblicas sobre el tema de, bueno, por la clase anterior, hace 2 semanas hicimos el tema de qué significa velar y lo hemos interpretado de acuerdo a como la Biblia lo dice, ¿no? Bíblicamente lo hemos interpretado todo eso. Bueno, el día de hoy es una clase muy importante porque es un preludio, es decir, el día de hoy vamos a ver el tema sobre la posibilidad de conocer el tiempo, ¿ok? Entonces, esta clase es un preludio para las explicaciones que vienen sobre la cita del día y la hora, que muchas veces nos mencionan. El día y la hora nadie lo sabe, ya. Para explicar esa cita, primero tenemos que leer este capítulo, este tema, tenemos que verlo hoy día, para que así sirva como precedente para poder explicar el tema del día y la hora, ¿ok? Entonces, para ello vamos a leer un libro. Bueno, el título que he puesto para este seminario, para esta clase 13, es sobre la posibilidad de conocer el tiempo. Ya con el título ya te puedes hacer una idea sobre qué tiempo estamos hablando. Ya no estamos hablando sobre el tiempo de los 2300 días, sino esto ya obviamente va a ser el tiempo de la segunda venida de Cristo. Para ello, vamos a ver el libro que se titula Los sufrimientos, la muerte y el glorioso regreso de Jesucristo, que fue escrito por Ellen White en el año 1890. Imagínense, 1890, Ellen White ya tenía este escrito. Bueno, está en francés, pero el aplicativo de Ellen White Writings lo tiene. Entonces, está ahí, están los derechos del Centro White, existe el libro. Otra cosa es que no se lo comercialice, pero está ahí. Entonces, vamos a leer el capítulo 6 de este libro. Recuerden, la autora de este libro es Ellen White. Lo escribió en el año 1890. Vamos a leer el capítulo 6, que se titula, obviamente, Posibilidad de conocer el tiempo, ¿no? Interesante. Posibilidad de conocer el tiempo. Vamos a leer con sumo cuidado, porque yo quiero que lo entiendan, ¿no? Y bueno, y así tiene que ser. Cualquier duda que tengan con respecto a esta clase, pueden levantar la mano. Bueno, vamos a leer. Dice, pocas verdades inspiradas pueden demostrarse más claramente que este hecho. ¿Cuál hecho? Que Dios revela sus propósitos a sus profetas para que los hombres y las naciones los conozcan antes de que se cumplan. Ah, interesante, ¿no? Y te cita Amós 3:7, porque nada hará el Señor Dios hasta que revele su secreto a los profetas, sus siervos, o a sus siervos los profetas. El Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Dice Elena de White, ¿qué dice? Que Dios revela sus propósitos a sus profetas para que los hombres y las naciones los conozcan antes de que se cumplan. Es decir, Dios te avisa lo que va a hacer. Él no actúa de sorpresa, Él te avisa, Él te dice, mira, voy a hacer esto, prepárate. Porque si no, ¿de qué Dios estaríamos hablando? Porque en la palabra de Dios se nos dice en la Biblia que Dios se deleita en perdonar y en su misericordia. Entonces, que un Dios que venga y te dé castigo sin avisarte, o que te mande juicio sin avisarte, ¿de qué Dios estamos hablando? Entonces, este tema sobre las profecías que Dios ha puesto en su palabra son por algo, para que nosotros podamos entender
y saber qué es lo que va a pasar y prepararnos para ello. Miren qué más lo que dice Elena de White. Miren lo que dice. En todos los siglos, en todas las épocas de la historia, antes de enviar sus juicios sobre el mundo, antes de que Dios envíe un juicio al mundo, Dios siempre los ha precedido con suficientes advertencias para permitir a los creyentes escapar de las visitas de su ira, así como para condenar a los que no escucharon. ¿Ah? Dios te avisa lo que va a realizar, lo que va a hacer, lo que va a ejecutar. Él no actúa de sorpresa. ¿Se dan cuenta? Este era el caso antes del diluvio, ya se había comentado. Noé predicó 120 años. Dios le dijo a Noé, de aquí a 120 años voy a enviar el diluvio. Va a venir un diluvio, así que predica esto para que la gente se prepare. Fue por la fe que Noé, siendo advertido divinamente de cosas que aún no se veían, temió y construyó el arca para salvar a su familia. Y por esta arca condenó al mundo. ¿Ya? Tenemos la misma aclaración de Elena de White donde dice que Dios anunció el diluvio antes de que suceda para que la gente y Noé se prepare, los antediluvianos, bueno, los que escucharon el mensaje se preparen y no perezcan. Bueno, en realidad solo 8 personas fueron salvados, ¿no? Noé y su familia. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que entendemos en este primer párrafo? Que Dios no actúa de sorpresa, siempre avisa lo que Él va a hacer. Siempre avisa, siempre. ¿Y por qué Elena de White te mete esta introducción en este capítulo? ¿Por qué te dice en esta introducción que Dios avisa lo que va a hacer? Porque Elena de White es tan inteligente y Dios la ha usado como profeta. Entonces, Elena de White te quiere dar un mensaje. Te está introduciendo, te dice, mira, Dios siempre te anuncia lo que va a hacer. Pero ahí no queda. Elena de White te quiere dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Lo vamos a descubrir mientras seguimos leyendo. Dice en la siguiente filmina, dice, más tarde, cuando las naciones habían caído en la idolatría y la iniquidad, y se decidió la destrucción de la malvada Sodoma, el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que Abraham será ciertamente una nación grande y poderosa, y serán benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 18, versículos 17 y 18. También en la destrucción de Sodoma, también Dios anunció lo que iba a hacer, le anunció a Abraham, también anunció a Lot. Lot también anunció a su familia. Anunció lo que iba a hacer. Lot, el justo, y sus hijas fueron debidamente advertidos y se salvaron. O sea, antes de que cayera fuego del cielo, como se vio en los descubrimientos de Ron Wyatt, ¿no? Esas bolas de azufre con una pureza del 98%, obviamente porque ya pasó un tiempo desde que destruyeron Sodoma y Gomorra. Pero antes de que Dios mande ese juicio, ese fuego divino, antes de que suceda eso, Dios advirtió lo que iba a hacer. Pero nadie, incluso en esta ciudad culpable, perece sin ser advertido primero de su destino. ¿Qué dice Elena de White? Que nadie, incluso esa ciudad culpable, que es Sodoma, esa perversa Sodoma, nadie, cuando es nadie, perece sin ser advertido primero de su destino. Nadie perece sin ser advertido primero de su destino. Dios anuncia lo que va a hacer, no actúa de sorpresa. Cuando Lot advirtió a sus yernos, se nos dice, les pareció que se burlaba. Sus yernos lo tomaron como, te estás hablando, disculpen la expresión, no estás hablando tonterías, le habrán dicho a Lot, su yerno, no le hicieron caso. Y cuando los hombres de Sodoma rodearon la casa, desde los más jóvenes hasta los mayores, Lot les advirtió y les rogó que desistieran de su impiedad. ¿Ves? Hay un anuncio, se avisa, ¿no? Inmediatamente comenzaron a hacer lo que siempre han hecho los pecadores con quienes les advierten fielmente de sus pecados. Lo acusaron de querer juzgarlos. ¿Ah? Dios siempre, hermanos, va a anunciar lo que va a hacer. Dios anuncia lo que hace. Antes de que ejecute su obra extraña, como dice Isaías, él anuncia. Anuncia para que la gente se prepare.
¿Hasta qué estamos entendiendo? Yo creo que la lectura es clara, ¿no? Sí, hermano. Bien, continuemos entonces. Dice, y acá ya te mete el mensaje, ¿no? Te mete aquí Elena de White ya después de haberte metido la introducción de a dónde quiere llegar, de decir que Dios siempre anuncia antes de hacer algo, Él anuncia lo que va a hacer, acá ya te mete el enlace. Dice, antes de la primera venida de Cristo, boom, antes de la primera venida de Cristo, ya está. Un precursor fue enviado delante de él para preparar el camino. Juan el Bautista preparó el camino para que Cristo viniera. ¿Se acuerdan, no? La historia. Juan el Bautista es mandado ¿para qué? Para preparar el camino para la llegada del Mesías. Fue anunciado. Los que no recibieron al Señor fueron rechazados, porque no supisteis el tiempo en que fuisteis visitados. ¿Por qué fueron rechazados? Porque no supieron el tiempo de su visitación. ¿Ah? A muchos, la primera venida de Cristo les cayó de sorpresa. A muchos, en la época en la que Cristo vino por primera vez. ¿Y por qué les debería haber caído de sorpresa? ¿Acaso en Daniel capítulo 9, versículo del 24 en adelante, cuando nos habla sobre la profecía de las 70 semanas, acaso en esa profecía no se nos anunciaba el tiempo en el que Cristo debía de venir por primera vez? ¿No se nos anunciaba cuándo el Señor iba a ser ungido? Incluso en Malaquías nos dice que Cristo iba a nacer en Belén. Daniel te daba el tiempo y Malaquías el lugar de su nacimiento. ¿Se dan cuenta? Y a pesar de haber tenido el tiempo y el lugar, a muchos les cayó de sorpresa. A muchos les sorprendió como ladrón en la noche. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Elena de White te va poniendo esos paralelismos para caer en cuenta? Jesús predijo que la destrucción de Jerusalén ocurriría durante el tiempo de la generación que lo había rechazado, el cual se cumplió menos de 40 años después de su resurrección. Bueno, si Cristo murió y resucitó en el año 31 después de Cristo, como lo vamos a ver más adelante, 39 años después, en el año 70, se destruyó Jerusalén, ¿no? Cuando el general Tito Flavio Vespasiano sitió la ciudad, ¿no? Y para que los cristianos de Judea pudieran escapar del destino que amenazaba a la nación judía, se les dijo que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, o como relata Mateo, cuando vieran en el lugar santo la abominación que causa desolación y de la cual habló el profeta Daniel, deben huir a los montes. ¿Quiénes se salvaron de esa destrucción? Los judíos, bueno, los judíos cristianos, llamémoslo así, que escucharon cuando Cristo les dijo, cuando vean que Jerusalén es rodeada de ejércitos, del ejército romano, ahí es momento de que huyan a los montes. Y como Jesús les avisó 39 años antes, pongámoslo así, de que destruyan Jerusalén, cuando Cristo muere, Jesús les dice, ¿no? Que esta nación iba a ser destruida y que tenían que huir al monte, a los montes, no tenían que escapar de ahí antes de que, antes de que mueran, por así decirlo, ¿no? Con el sitio que había hecho este general Tito del Imperio Romano. ¿Mm? Por lo tanto, estas personas que escucharon a Cristo y que sabían que iba a venir la destrucción en Jerusalén porque Cristo les anunció, hicieron caso de la recomendación y se refugiaron a salvo en la ciudad de Pela, ¿no? Pela era una ciudad que estaba al otro lado de Jerusalén, fuera de Jerusalén, era otra ciudad. Entonces, estamos viendo que Dios siempre anuncia lo que va a hacer. Y dice, este es el testimonio que el Espíritu Santo da acerca de los caminos de Dios hacia su pueblo en épocas pasadas. Es decir, el Espíritu Santo, ¿qué te está diciendo? Que Dios en épocas pasadas, ¿cómo actuó? ¿De sorpresa? No. Siempre, siempre ha anunciado lo que va a hacer. En épocas pasadas
Dios actuó como anunciando lo que va a ser. Él nunca actuó de sorpresa. Entonces, si en épocas pasadas Dios anunció lo que iba a hacer y nosotros sabemos que Dios es eterno como su ley y Él no cambia, dice Elena de White, si en épocas pasadas Dios siempre anunció lo que iba a hacer, no se puede suponer que Dios cambie su forma de tratar con el futuro. Es decir, si en épocas pasadas Dios si en épocas pasadas Dios no actuó de sorpresa y siempre anunciaba lo que iba a hacer, ¿qué te hace pensar que en el futuro Dios va a actuar de sorpresa? Si en épocas pasadas Él actuó de una manera, en época futura también tiene que actuar de la misma manera, porque Él no cambia, Él es Dios, Él es eterno como su ley, no cambia, no muta. Su actuar es como lo fue siempre, es así. No se puede, dice Elena de White, no podemos suponer que Dios va a cambiar su forma de actuar. Es decir, claro, en la época antigua Dios anunció lo que iba a hacer, ya, y en los últimos tiempos, ya, ahí sí no va a anunciar, no hay más profecía de tiempo, etcétera, lo que siempre dicen. Se puede pensar así. La misma Elena de White está diciendo, no puede suponer eso. ¿Cómo piensas que Dios va a actuar de sorpresa si en el pasado nunca actuó de sorpresa? ¿Qué te hace pensar que en el futuro sí va a actuar de sorpresa? No lo va a hacer. ¿Y qué más te dice? Vamos a leer de nuevo. No se puede suponer que Dios cambie su forma de tratar con el futuro cuando ese futuro debe contemplar la consumación gloriosa de todas las declaraciones proféticas. ¿De qué te está hablando acá? ¿Cuál es esa consumación gloriosa de todas las declaraciones proféticas? ¿Cuál creen ustedes que es esa consumación gloriosa de todas las profecías? ¿Qué creen que La es? segunda La venida venida de Cristo. de La Cristo. segunda venida de venida. Jesús. Así es, mis hermanos. La segunda venida. La segunda venida. ¿Qué te está diciendo Elena de White? Si Dios en el pasado no actuó de sorpresa, ¿qué te hace pensar que la consumación gloriosa de todas las profecías va a ser de sorpresa? ¿Qué te hace pensar eso? No puedes suponer eso. Porque si en el pasado Él nunca actuó de sorpresa, menos lo va a hacer en el futuro. Cuando el futuro va a contemplar esa consumación gloriosa a donde apuntan las profecías, que esa es su segunda venida. Dice Elena de White que esta segunda venida es el acontecimiento más estupendo que ha de realizarse en la historia de la humanidad. Conflicto de los siglos, capítulo 19. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? No actúa de sorpresa. Sigamos. Es claro la lectura, o sea, no hay, yo creo que está fácil de entenderla. Dice, aceptamos la Biblia como una revelación del cielo, que nadie llame misterio o secreto del Todopoderoso lo que Dios ha revelado en este libro. Ah, no, que la segunda venida, el tiempo en la segunda venida es un secreto de Dios. ¿Qué dice Elena de White? Que nadie llame misterio o secreto lo que Dios ha revelado en este libro. ¿Ah? Las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, claro está, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Cuando te dicen, el tiempo de la segunda venida de Cristo, Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, tú le respondes, y eso lo hemos dicho en la clase pasada, ¿a ti qué te hace pensar que el tiempo de la segunda venida es algo oculto? El tiempo de la segunda venida de Cristo es algo revelado para nuestra generación. No, eso no es oculto. Fue oculto en un momento para personas que no era el tiempo que supiesen eso. Pero para nosotros, que es la última generación de este mundo, de este planeta, sí nos compete conocer el tiempo. Hay que entender eso. Elena de White, ¿qué decía? Cada verdad presente en cada época, ¿no? Hay cosas que los antiguos no supieron y hay cosas que nosotros sí sabemos. Un ejemplo, Daniel murió, el profeta Daniel murió sin saber completamente la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Recién esa profecía, después de 1798, se podía entender, pero antes de ese año no. O sea, hay una verdad presente para cada tiempo. ¿Qué más nos dice?
Si las Sagradas Escrituras no, miren, esta cita es pero espectacular, presten atención. Si la Biblia, ¿no? Si las Sagradas Escrituras no designan un periodo particular para la segunda aparición de Cristo, entonces los hombres deberían abandonar sin demora toda investigación sobre las evidencias de la proximidad de su venida. Vuelvo a leer, es decir, voy a parafrasear esto. ¿Qué dice Elena de White? Si la Biblia no te dice en qué tiempo viene Cristo, entonces los hombres deben decir, ¿para qué leo entonces la Biblia? Si la Biblia no me dice cuándo Cristo viene, entonces ¿para qué lo leo? Eso es lo que dice Elena de White. ¿Y qué más dice? Pero, acá viene, pero la contraposición, pero si la profecía con voz unánime apunta al tiempo de este gran evento, y si hay evidencia de que está cerca y a la puerta, entonces este tema se vuelve de una importancia conmovedora. Pero si la profecía con voz unánime apunta al tiempo, Elena de White está diciendo que hay una profecía o que hay profecías que apuntan al tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Qué profecía es esa? Todavía no vamos a ver esa profecía, pero ya que se quede en la mente de que, mira, Elena de White está diciendo que sí, hay un tiempo para la segunda venida de Cristo y hay profecías que apuntan al conocimiento de ese tiempo. Interesante, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando a veces te dicen, pero Elena de White dijo que no pongamos fechas, cada cosa en su contexto. Elena de White no se puede contradecir. Elena de White no puede decir, por un lado, no pongan fechas y por otro lado, sí conocemos el tiempo. Entonces, no puede contradecirse porque es profeta. O está mal Elena de White o estamos mal nosotros. Y lo más probable es que nosotros estemos mal porque ella es profeta. O sea, no puede haber error ahí. Entonces, por eso es que era importante explicar las citas en su debido contexto, ¿no? Sobre si hay sobre las fechas, sobre no poner fechas. ¿Entienden? Interesante lo que dice. Es interesante. ¿Ah? Sí se puede conocer el tiempo. Y este tema, ¿cuál tema? De su segunda venida, ¿qué dice? Se vuelve de una importancia conmovedora. O sea, el tema de la segunda venida de Cristo requiere importancia, es decir, es un tema muy importante, imprescindible para el verdadero cristiano adventista del séptimo día. No es solo decir, ya, Cristo viene por segunda vez y ya está, o Cristo ya viene, no. Ella dice que hay un tiempo, apunta al tiempo. ¿A cuál tiempo? ¿De qué tiempo te está hablando? De la segunda venida. Es decir, si la Biblia no te dice nada de la segunda venida, ¿para qué lo lees? Estás perdiendo tu tiempo. Pero si te revela el tiempo, entonces tienes que tomar importancia. Eso es lo que te dice Elena de White. Es decir, para aquellas personas que nos dicen, pero el día y la hora nadie lo sabe, pero vendrá como ladrón en la noche, pero las cosas secretas solo pertenecen al Señor nuestro Dios, y tantas cosas más. No, pero Elena de White dice que no podemos conocer la fecha y que no sé qué. Ya, para esas personas, entonces, tú le dirías, mira, Elena de White dice, ¿para qué entonces lees la Biblia si según tú dices que no hay un tiempo revelado? Entonces, ¿para qué lo lees? Si la segunda venida de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Y según tú, o según la persona que está en contra de este mensaje, dice que no podemos conocer el tiempo, entonces, ¿para qué lees la palabra? ¿Se dan cuenta? Elena de White es clara, pero si la palabra te revela el tiempo, entonces hay que investigar, porque es un tema muy importante lo que ella está diciendo. Es claro, se entiende, ¿verdad? Sí. Sigamos. Y acá ya, Amén. y aquí, amén, hermana, y aquí Elena de White ya se manda con todo, es clara, no es ambigua en sus declaraciones con respecto al tiempo de la segunda venida. Dice, ¿habla la Biblia acerca del tiempo de la segunda venida? Claro, la pregunta. ¿Habla la Biblia acerca del tiempo de la segunda venida? Mira, Elena de White se pone esta pregunta y es clara la pregunta que se hace Elena de White en este libro.
Esta es una pregunta indecisa en muchas mentes, dice ella, ¿no? Pero esta pregunta es seria y bien merece una investigación seria e imparcial. O sea, los que estamos investigando, lo que estamos estudiando y los que hemos descubierto, ¿no? Gracias a Dios, el tiempo de la segunda venida de Cristo no es porque estamos locos, sino es porque, dice, es una investigación seria e imparcial. Seria. En primer lugar, ¿qué dijo el mismo Cristo al respecto? Y cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué le respondió? ¿Cristo los regañó porque estaban interfiriendo en cosas que estaban deliberadamente ocultas a todos los hombres? No, dice ella. No, Cristo no les regañó a sus discípulos. Al contrario, Cristo respondió a su pregunta de una manera muy precisa. Incluso les dice que habría señales de que esto sucediera y añade, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el Hijo del Hombre está cerca y a la puerta. El mero hecho de que el Señor mencione señales de su venida prueba mejor que cualquier otra consideración que su pueblo, el verdadero pueblo de Dios o el profeso pueblo de Dios, no debe permanecer en la ignorancia respecto a la proximidad de este evento. ¿Qué te está diciendo Elena de White? El tiempo está revelado. Estúdialo, investígalo seriamente e imparcialmente. Que el Espíritu Santo te guíe para que no seas ignorante de este acontecimiento, del tiempo en que este acontecimiento ha de suceder. No debe permanecer en la ignorancia. El profeso pueblo de Dios no debe permanecer en la ignorancia con respecto al conocimiento del tiempo de este evento, de su segunda venida. ¿Está claro? Agregue a esta evidencia su declaración de que cuando aparezcan estas señales, su pueblo debe saber que Él está cerca y a la puerta y tiene una demostración de fuerza imparable. Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 33. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿habla la Biblia acerca del tiempo de la segunda venida? Ahí está la pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Entendieron hasta Sí, aquí o hermano. no? ¿Está claro? Yo creo que para algunos, quizás de los que están en el seminario, hay personas, ¿no? Hermanos que están en duda y se les entiende, porque yo también en un momento de mi vida estaba en duda, pero tuve que estudiar este tema para salir de las dudas. Y gracias a Dios que te revela, ¿no? Que te manda y te dice, esto es así. Puede que hayan hermanos los que ven por YouTube o porque están en el grupo que tienen dudas. Bueno, creo que con este capítulo que hemos leído ya algunas de esas dudas se van disipando. O sea, Elena de White te dice que sí se puede conocer el tiempo. El título se llama Posibilidad de conocer el tiempo de su segunda venida. La lectura está clara. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al tema de hoy? Porque falta mucho todavía para terminar el seminario. Falta mucho. Pero hasta lo que hemos visto hasta ahora con respecto a este tema, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Mm? No, ninguna, hermano. No, hermano. Gracias. No, Dale, hermano. dale, Margarita. Bueno, hermanos. Entonces, ¿habla la Biblia acerca del tiempo de la segunda venida? Luego Elena de White dice que no debemos permanecer en la ignorancia respecto a la proximidad de este evento. Es muy claro. Bueno, ¿habla la Biblia acerca del tiempo de la segunda venida? Esta respuesta lo vamos a contestar en la siguiente clase y en las siguientes que vienen. Así que hasta aquí con ustedes, hermanos. Quiero terminar este seminario recomendando a las personas que están en el grupo y también a las personas que nos ven a través del canal de YouTube que por favor puedan entrar a la página web de Víctor San Vicens que se titula El Gran Engaño. Así, El Gran Engaño, pones en Google Víctor San Vicens y te va a salir una página donde vas a poder ver de diferentes temas, entre ellos sobre si hay fecha para el retorno de Cristo. Vas a ver también temas del mensaje del cuarto ángel, puertas dimensionales, los judíos en el tiempo del fin, la apostasía omega de la iglesia adventista del séptimo día, el tema de Tarsis, tercer Elías. Bueno,
Les recomiendo, y en el canal de YouTube lo pueden buscar como Víctor San Vicens, así se llama el canal. Créanme que no tiene desperdicio, como dice el hermano, ver estas conferencias. Les va a ser de mucho provecho y sobre todo las cosas que están por acontecer en estos últimos años. No hay pierde con esto. Hay una posible guerra que va a venir en América Latina de aquí a 2, 3 años, la ley dominical de aquí a unos años, en 2028, la construcción del tercer templo de Jerusalén y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, tienen que prepararse también y tienen que ver estos temas que están ahí en el canal de nuestro querido hermano Víctor San Vicens. Bueno, hermanos, vamos a terminar el seminario con una oración, ¿ok? Vamos a terminar con una oración y obviamente muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te pido, Padre, que lo estudiado en esta noche, en este día, sea de bendición para los hermanos y que el 100% de este mensaje, de este tema, se haya quedado también en la mente y en el corazón de tus hermanos que nos ven a través de YouTube y de los hermanos también que están presentes hoy en día, para que ellos también puedan ser luces para otras personas, Señor, y poder predicar este mensaje. Por favor, te pedimos que nos cuides también y nos protejas de los ataques del enemigo que no descansa, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Un abrazo a todos. Maranata 2031. Nos vemos. Descansen.